es Juego de Reinas. Sean bienvenidos otra vez a una nueva edición de Juego de Reinas. En esta ocasión presentaremos una entrevista a una jugadora del Club Atlético Belgrano de Córdoba. También mencionaremos un resumen sobre el último partido que disputó dicho club antes mencionado. Y por último mencionaremos las últimas noticias del club. Seguimos con nuestro compañero Lucas. Muchas gracias, Dominic. Bien, ahora vamos a hablar de lo que fue el final del torneo de la Liga Profesional de Fútbol Femenino acá en Argentina. El final del torneo se dio en el fin de semana del 23 de mayo. Ese 23 de mayo viajó a Rosario para enfrentar a Newell's. Un Newell's que se había consagrado campeón matemáticamente. Belgrano llegaba a la última fecha, segundo en lo que es la tabla, pero Newell's ya había sacado bastante ventaja, ya que 2 fechas antes de que termine el torneo, el 16 de marzo concretamente, después de ganarle por la mínima, por 1-0, a su clásico rival Rosario Central, se había consagrado campeón. Ya hablando de lo que fue el respectivo partido entre Newell's y Belgrano, podemos hablar que las Piratas se llevaron una decepción para Córdoba, ya que a los 14 minutos del encuentro, Belgrano, después de una jugada colectiva desde la parte izquierda y un centro de Vargas que terminó en un chancletazo, para darle conclusión, Grant encontró la pelota en el área y pudo meter el 1-0. Pero la felicidad para el pueblo pirata duró nada más y nada menos que 3 minutos, ya que después de un córner, Felipe encontró la pelota en el área y un cabezazo declaró el empate del encuentro, que así se fue al final del primer tiempo. El partido se decidió en el segundo tiempo. En un inicio, a los 3 minutos, Newell's y una recuperación en la mitad de la cancha terminó con sacarse la ventaja y declarar el 2-1 con un gol de La Roquette. Y ahí Newell's metió el freno. Entonces se empezó a ver un juego más pasivo de lo que es Newell's y pensando ya más en lo colectivo. Y realmente eso fue el resultado, ese fue el trabajo que hizo Newell's para que en los 61 minutos del segundo tiempo puedan poner el 3-1. Newell's terminó el certamen siendo campeona y firmando una temporada para la historia, podemos decir. Por parte de Belgrano, las estadísticas hablan por sí solas. Las dirigidas por Lopomu Sánchez terminaron en la segunda posición. Realizaron una buena participación del torneo, pero realmente no bastó con lo que fue la temporada casi perfecta de Newell's. Tenemos las estadísticas: 31 puntos en 16 partidos jugados para las Piratas de Alberdi, 9 victorias, 4 empates y 3 derrotas. Algunos pensarán que las 3 derrotas pudieran haber afectado el resultado de la lucha que tuvo Belgrano del torneo con Newell's, pero realmente cuando Newell's ya se había declarado campeona, Belgrano solo había perdido un partido, es decir que 2 de esas 3 derrotas que tuvo en el total se habían dado cuando Newell's ya se había consagrado campeón. Luego de lo que fue el último encuentro del torneo, las jugadoras declararon que este segundo puesto claramente es el resultado del trabajo de hace muchos años, porque si vemos en el plano de Córdoba de fútbol femenino, Instituto y Talleres se quedan muy atrás, y el trabajo se ve en el resultado de la tabla y de la citación de las jugadoras. Por un lado, selección argentina, tenemos a Pavón, Vargas y Núñez, y además tenemos 2 jugadoras ya citadas para la selección uruguaya femenina de fútbol, que son Sánchez y Paz. Esperamos siguientes novedades de lo que es, primero que nada, el inicio del torneo clausura y de los entrenamientos que tiene que hacer Belgrano de cara a la pretemporada.
Ahora lo que va a pasar después del parón, van a haber partidos amistosos de lo que son las selecciones femeninas nacionales, tanto de Uruguay y de Argentina, y esperemos que ninguna de las 5 jugadoras nombradas anteriormente sufra ninguna lesión ni ninguna molestia para que Belgrano en su conjunto, el equipo, pueda empezar lo que es una segunda parte del año de la mejor manera. Ahora sí, para quienes nos siguen del otro lado, tenemos preparada una entrevista a una de las jugadoras del Club Atlético Belgrano, quien nos cuenta cómo es su vida y sus decisiones al empezar su aventura futbolística. Esto es lo que nos decía. Bueno, Jazmín, primero que te quería preguntar era, ¿cómo surgió tu pasión por el fútbol? Desde chiquita, eh, creo que tanto mi papá como mi abuelo me lo fueron inculcando y ya a más grande edad me fui dando cuenta que es lo que me gustaba. Como a los 12, 13 fue la primera vez que me inicié en una escuelita de acá de cerca de casa. ¿Desde siempre fuiste hincha de Belgrano o no? Y de la familia, ¿cómo surgió eso? Yo en realidad me hice hincha de Belgrano cuando entré al club. Tengo un gran fanatismo por Boca, por parte de mi abuelo, y llegar a la cancha la primera vez que vine acá al Verdi fue algo muy lindo, o sea, el sentido de pertenencia que tiene la gente eh, es algo muy contagioso y, y acá en casa fue un poco difícil porque hay mezcla de varios clubes, pero bueno, me supieron entender en ese sentido. Bueno, Cas, yo te quería preguntar por el año 2020. Sabemos que tuviste un paso por la selección argentina femenina, así que nada, quería que me cuentes cómo sentiste esa experiencia, qué cosas te puedes llevar de ahí y cómo viviste, cómo fue tu reacción, la reacción en tu casa cuando recibiste la noticia. Sí, en 2000, fines de 2019, principio de 2020, eh, tuve un paso por la selección sub-17. Antes de eso, el cuerpo técnico de la selección vinieron a Río Tercero a hacer visorías y en el cual había chicas de un montón de varios clubes y al final quedamos 8 preseleccionadas de Córdoba y entre esas 8 quedé yo. Fue una alegría inmensa. En ese momento estuve con mi papá y mi abuelo. Después cuando llegué a casa se lo transmití a mi mamá y otros familiares. Y la verdad que fue algo muy hermoso. Yo creo que es todo lo lindo, lo que aspira un jugador o una jugadora de fútbol es llegar a eso, ponerse la camiseta de la selección, saber que está representando a tu país. No hay nada más lindo que eso. Bueno, Has, esta es mi última pregunta. ¿Cómo crees que la visibilidad y el apoyo mediático actual están influyendo a las nuevas generaciones de las futbolistas femeninas? Yo creo que en este sentido el fútbol femenino ha dado un paso bastante grande, eh, pero también tiene que ver camadas anteriores de jugadoras que estuvieron remando bastante para hoy en día contar con esa visibilidad, ya sea transmisión de partidos o información importante de, no sé, ponerle un torneo o una final. eh, Hoy en día se está dando bastante eso, pero tienen que ir eh, metiéndole por ese lado para que cada vez sea un poco más difícil el fútbol femenino. Fue de mi parte, para mí fue un impacto positivo. Ya llegamos, Cas. Muchas gracias por tu tiempo y nada, mucha suerte en lo que sigue. Sí, eso No, muchas mismo. gracias a ustedes por darme este espacio, poder contar un poquito del fútbol femenino y también de mí. Así que agradecerles y desearles muchos éxitos en su carrera. Muchas gracias, Jazmín, por unirte a esta llamada
Te lo agradecemos mucho. Muchas gracias por la ayuda. Eso mismo. Y No, también de suerte nada, para vos no hay en por qué. todo. Muchas gracias, igual. Ahora sí, llegó el momento de despedirnos. Muchas gracias a todos los televidentes, muchas gracias a todos los que nos siguen del otro lado. Nos vemos en el próximo bloque. Buena semana y hasta luego. Esto es Juego de Reinas.